Buenos días a todos los participantes. No sé si se me logra escuchar, por favor, me confirma. Buenos Buenos días días. a todos los participantes. Bienvenidos una vez más a los webinars de los sábados organizados por el Carancagua. El día de hoy se desarrollará el tema la importancia de ejecución contractual en los contratos sujetos a la Ley de Contrataciones con el Estado, para lo cual tenemos como invitado especial al doctor José Rosales, quien es maestro en Derecho de la Empresa y abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con más de 10 años de experiencia en la materia de contrataciones públicas y solución de controversias. Asimismo, es profesor en contrataciones del Estado en la Facultad de Derecho de la UPC y es también árbitro en la nómina del Carancagua. Asimismo, es árbitro en procesos arbitrales ad hoc en la materia de contrataciones estatales en las principales instituciones arbitrales del país. Está inscrito al Registro Nacional de Árbitros en el OCE. Y antes de darle el uso de la palabra al doctor, recordarles a los participantes que deben mantener sus cámaras y micros apagados durante la exposición. Doctor José, muy buenos días. Le cedo el uso de la palabra para que desarrolle su exposición. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días a todos, estimados oyentes. En primer lugar, agradezco la invitación realizada por el Centro de Arbitraje Ancagua. Me es muy grato estar con ustedes esta mañana para poder conversar en estos 45 minutos de tiempo que tengo un tema de suma importancia, ¿no? Que es el tema de la ejecución contractual en los contratos sujetos a la Ley de Contratación del Estado. Debemos desmitificar una cosa inicialmente, ¿no? La ejecución contractual no solamente es firmar el contrato, cumplir las prestaciones y pagar, ¿no? Hay muchas más contingencias que han que tomar al momento de suscribir o perfeccionar un contrato con una entidad pública. Por ello, el día de hoy vamos a tratar algunos de los principales temas que podríamos tener cuando tengamos un contrato sujeto a la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Seamos entidad pública o seamos proveedores, ¿no? Ya que la importancia es para ambos lados, ¿no? Si bien tenemos una norma de contrataciones que es la Ley 3225 y sus modificatorias, es bueno mencionar, digamos, que el aspecto vinculado a la ejecución contractual puede generar algunos vacíos o algunas dudas o algunas situaciones en que ciertas partes pueden pensar que pueden tener ciertas atribuciones que pueden realizar. Por ejemplo, un proveedor no puede detener ni paralizar un contrato en trámite. Tampoco, por otro lado, una entidad no puede ejecutar las garantías si el contrato no está consentido, ¿no? Y son a veces errores que a veces ocurren, ¿no? O aplicar indebidamente penalidades doblemente, ¿no? O utilizar las otras penalidades como si fueran penalidades por mora. U utilizar algún mecanismo para declarar nulidad del contrato cuando no corresponde la nulidad, ¿no? Recordemos que los contratos sujetos a la normativa de contrataciones son para la contratación de bienes, servicios y obras, y lo que buscan es cumplir ciertas finalidades o objetivos públicos, ¿no? Entonces es un poco lo que vamos a conversar el día de hoy cuando vayamos viendo los temas a desarrollar. El primer tema que vamos a ver, este es el orden un poco de la presentación de hoy. Vamos a conversar un poco sobre el perfeccionamiento, un poco sobre las modificaciones contractuales, los efectos del cumplimiento y también los efectos del incumplimiento, ¿no? Porque tanto el cumplir un contrato o no cumplir un contrato trae consecuencias. Lo que es bueno tener o considerar es si estamos acorde a la norma o si estamos razonablemente cumpliendo los objetivos de la norma de contrataciones. Tengamos en cuenta que los contratos sujetos a la Ley de Contratación de Estado tienen un régimen de contratación especial, ¿no? Estarían dentro de los contratos de la administración pública, ¿no? En los cuales, si bien va a estar presente el Estado, estos contratos van a tener cierta participación o cierta intensidad de aplicación del derecho privado para ciertos casos, ya que muchas veces las reglas y normas de la normativa de contratación del Estado permiten reglas de supletoriedad o reglas de complementariedad en los contratos, ¿no? Es posible aplicar a un contrato sujeto a la ley de contrataciones la regulación de los contratos típicos del Código Civil, por ejemplo,
o el capítulo de inejecución de obligaciones, ¿no? Ya que no todo está regulado en la normativa de contrataciones. Si bien tenemos un orden de prelación normativa, donde en primer orden tenemos que ir a la norma de contratación pública, a las normas de derecho público y luego a las normas de derecho privado, sí se permite grados de supletoriedad o grados de complementariedad, ¿no? Estos dos conceptos son sumamente muy importantes para los contratos sujetos a la normativa de contratación de Estado. Por ejemplo, tenemos los contratos de suministros, tenemos los contratos de arrendamiento, tenemos los contratos de compra-venta, tenemos los contratos de locación, tenemos los contratos de locación de obra. Entonces tenemos una serie de relaciones jurídicas contractuales donde muchas de las instituciones de derecho civil nos van a ayudar a complementar o van a desarrollar procedimientos para poder utilizarlos en la normativa de contrataciones. Por ejemplo, en el tema de perfeccionamiento hay reglas muy detalladas en la norma de contrataciones del Estado que vamos a conversar. Un pensamiento antes de comenzar esta disertación, ¿no? No hay que adaptarse al cambio, hay que generarlo, ¿no? Ese es un tema muy importante cuando una norma cambia, ¿no? La normativa de contrataciones tiene la costumbre siempre cada 2, 3 años, un año, modifica ciertas reglas, ¿no? No es solamente escuchar la modificación, verla y no hacer ningún cambio, ¿no? Por el contrario, hay que generar los cambios. Ese es un tema ya de compromiso tanto del sector público como el sector privado al momento de tomar las disposiciones normativas, ¿no? Por ello, el régimen de contratación estatal tiene la particularidad, tiene una serie de reglas y procedimientos que el desconocimiento de estos procedimientos no puede ser tomado como, no puede tomarse como justificación para no conocerlas si vas a contratar con el Estado. Es importante conocerlas al sumo detalle, ¿no? Entonces es una reflexión inicial que podríamos hacer o tomar en cuenta, ¿no? ¿Cómo tenemos en cuenta el tema del perfeccionamiento? Para ello hay que llegar o tener en cuenta que la buena pro ya se dio. Recordemos que el hecho de ganar la buena pro no es una garantía de que la ejecución contractual se dé, ya que una condición para que la ejecución contractual se inicie es justo este tema, el perfeccionamiento del contrato. Para ello hay tres conceptos que tenemos que tener muy claro. Una cosa es el contrato, que yo imagino más de uno de los presentes debe tener claro qué es. Acá pongo una definición. El contrato es el acuerdo al que arriban las partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la ley. Pero vamos a tener dos conceptos que la normativa de contrataciones nos acompaña, ¿no? Una cosa es el contrato original y otra cosa es el contrato vigente. El contrato original es el que se suscribe a consecuencia del otorgamiento de la buena pro, previo cumplimiento de los requisitos para perfeccionar, que incluyen las bases y la oferta ganadora. Son documentos integrantes del contrato, por eso en la interpretación contractual no solamente debemos ceñirnos al contrato, tenemos que revisar y leer adecuadamente las bases, ya que ellas van a ser también las reglas de juego, al igual que nuestra oferta ganadora. Pero si ese contrato que ya perfeccionamos sufre alguna modificación, ya sea por una ampliación de plazo, ya sea por una adicional, ya sea por un deductivo, ya sea por una adenda para modificar alguna condición contractual, entonces ya no estamos hablando del contrato original, sino del contrato vigente, ¿no? O sea, el contrato que ya sufre modificaciones en el tiempo, ¿no? Y muchas veces los contratos sujetos a la normativa de contrataciones tienen ese tipo de modificaciones. Algunos de esas modificaciones se pueden materializar con adendas. En otros casos, con las decisiones o los actos de la administración que se comunican, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una adicional, o cuando hay un deductivo, o cuando hay una ampliación de plazo. Que una cosa, es bueno mencionar, una cosa es la ampliación de plazo y otra cosa diferente es la prórroga de plazo contractual. Pueden parecer sinónimos, puede parecer que ambos busquen afectar el plazo contractual, pero tienen orígenes de solicitud totalmente diferentes. Una prórroga convencional es cuando hay acuerdo convencional con la contraparte. Una ampliación de plazo solamente se encuentra sujeta a los requisitos y condiciones de la normativa de contratación de Estado.
Usualmente lo vemos en los casos de las obras públicas, pero eso no quita que en los contratos de bienes y servicios también puedan existir solicitudes de ampliación de plazo. Por ejemplo, como también hay las ampliaciones de plazo, también pueden haber las suspensiones de plazo contractual, que están reguladas por la normativa de contrataciones, ¿no? Si es una ampliación de plazo que se ha debido a causas no imputables al proveedor, a causas fortuitas de la entidad y que generan la interrupción o continuidad de la ejecución, pueden generar de hecho no solo a que se amplíe el plazo, sino que si el proveedor ha generado gastos en ese periodo de tiempo involucrados o generados con el contrato, también se podrán reembolsar los gastos generales correspondientes. Por ello, el concepto de gastos generales no solamente hay que tener en consideración que se aplica para obras, también se puede aplicar para bienes y servicios teniendo en cuenta las condiciones particulares, ¿no? En la fase contractual vamos a tener 3 momentos en los contratos, estimados. El perfeccionamiento, que es el momento en el cual presentamos la documentación para firmar el contrato, que en un momento vamos a ver. Luego viene propiamente la ejecución contractual, la ejecución del contrato, de acuerdo a las condiciones del contrato, condiciones de las bases, de los términos de referencia o especificaciones técnicas, y la culminación del contrato, ya que luego de culminar el contrato todavía pueden existir efectos jurídicos que podrían generar problemas o retos en la ejecución contractual. Por ejemplo, si una entidad exige a un proveedor una indemnización por vicios ocultos, o si pide reponer al estado anterior una situación de vicio a un proveedor, ¿no? Recordemos que para eso existen las garantías. Las garantías comerciales, en el caso de bienes y servicios, es 1 año. En el caso de obras, 7. En el caso de las consultorías o expedientes técnicos, 3. Entonces, tengamos en cuenta que luego de la culminación del contrato también puede haber efectos, ¿no? Entonces, no solamente todo se ve durante la ejecución del contrato, ¿no? Por ejemplo, obtener la conformidad de la prestación del servicio o de la contratación es sumamente importante para los proveedores, ya que esas constancias van a servir para que en una próxima contratación o en un próximo procedimiento de selección puedan utilizar esta contratación o el monto facturado como experiencia, ya que eso los va a hacer ir creciendo en su nivel de facturación y experiencia en contratar con el Estado, ¿no? Si fuera bienes y servicios o si fuera obras, ampliar su capacidad de contratación, ¿no? Puede generarse muchos efectos, por eso también es muy importante no solamente el perfeccionamiento, ni la ejecución, ni la culminación. Pues un mito que vamos a quitarnos es que los abogados solo participamos cuando existen problemas en la ejecución, ¿no? Siempre es recomendable tener el acompañamiento de un abogado o experto en contrataciones desde el inicio del perfeccionamiento hasta la culminación. Así tu contrato no tenga situaciones de incumplimiento, ya que existen plazos y formalidades que hay que tomar en consideración o tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué cosas debemos tener en cuenta para el perfeccionamiento de los contratos? Para la norma de contrataciones, contrato puede ser el documento que denominamos contratos, como conocemos comúnmente, o también el documento conocido como orden de compra u orden de servicios, dependiendo si es un bien o un servicio. Es bueno mencionar que a partir de los 200.000 soles, recién existe la obligación de realizar o elaborar o redactar un contrato. Menor a ese monto, se puede girar una orden de compra o una orden de servicio para propiamente perfeccionar el contrato. ¿Desde cuándo se inicia el plazo contractual? Desde el perfeccionamiento del contrato, es decir, la firma o suscripción, o desde la recepción o envío de la orden de compra o orden de servicio. ¿Y a qué domicilio? Me dirán, al domicilio fijado en la oferta, a eso o al domicilio fijado en los documentos para perfeccionar el contrato. Por ejemplo, en el caso de los bienes sujetos a acuerdos marcos, a estos catálogos electrónicos, no se utilizan contratos con cláusulas. Se utilizan órdenes de compra, órdenes de servicios u otros documentos que Perú Compras pudiese establecer, ¿no? ¿Qué requisitos se requieren para perfeccionar los contratos? En ciertos casos, las garantías. Las garantías tienen un fin compensatorio, resarcitorio, durante la ejecución contractual, ¿no? A veces, muchos proveedores se consorcian. El contrato de consorcio. En muchos casos basta que el contrato esté con firmas legalizadas o legalizado para que sea suficiente. No necesitas elevarlo
a escritura pública para que tenga las formalidades, ¿no? El código de cuenta interbancaria para saber a qué cuentas se tiene que pagar, documentos que acrediten las facultades de representación del proveedor o contratista. Es bueno señalar también que aquí, cuando hablemos de contratista, estamos hablando ya de la persona que ya perfecciona el contrato. Si el proveedor no perfecciona el contrato, no podemos llamarlo todavía contratista. Sigue siendo postor. Así haya ganado la buena pro. Cuando se perfecciona el contrato o se recepciona la orden de compra o servicio, recién podemos decir que el proveedor es un contratista. Y otros documentos que se acrediten en los requisitos de calificación, por ejemplo, en los contratos de consultoría o en los contratos de obra, muchas veces se pide aquí las vigencias o colegiaturas, por ejemplo, del personal técnico ofrecido, ¿no? No se exige eso durante, por ejemplo, la etapa de procedimiento de selección. Antes, por ejemplo, había el error de siempre pedir las colegiaturas y muchas veces en muchos procedimientos de selección se descalificaba a proveedores porque su personal clave no estaba habilitado en el colegio profesional, ¿no? Eso ya no se exige ya, ni debe ser un requisito de bases. Cosa que ahora, por ejemplo, en el momento de perfeccionar, sí ya se exige que esté debidamente colegiado y habilitado el personal técnico, ¿no? ¿Qué reglas tenemos que tomar en cuenta para el perfeccionamiento, ¿no? Para ello tenemos el artículo 141 del reglamento de la ley. Habla que el perfeccionamiento se da entre los 8 días hábiles siguientes de registrar en el SEACE la buena pro. Luego de ello, en el plazo de 2 días siguientes, se perfecciona el contrato. Pero puede ocurrir situaciones, estimados, donde la entidad considere que ya no requiere el contrato, que ya no requiere perfeccionar este contrato. Que eso se llama la negativa justificada de contratar. Por tanto, el hecho, como decía, el hecho que ganes la buena pro no te garantiza que el contrato se perfeccione, porque puede ocurrir que la entidad señale una negativa justificada de contratar, o una negativa injustificada también, cuando la entidad es renuente y no te cita para firmar o perfeccionar el contrato dentro de los 2 días hábiles siguientes. En ese tipo de situaciones lo que tienes que hacer es requerir y otorgar un plazo para perfeccionar a la entidad. Ahora, si vencido ese plazo, la entidad no cita al postor para firmar, el postor puede liberarse de la obligación de ejecutar el contrato. Pero ningún postor, salvo que sea alguien filantrópico, no busca presentarse en un procedimiento de selección para no contratar. Por el contrario, lo que busca es contratar con el Estado, ganar y ganar una utilidad y ganar una experiencia, ¿no? Mientras que el Estado contrata porque requiere dicha prestación, pero puede ocurrir que en el camino el Estado cambie sus prioridades o sus necesidades y diga al privado, ya no requiero esta prestación, ya no la necesito, ya no me resulta útil tenerla, ¿no? Entonces, por ahí es sumamente importante tenerlo en consideración. Ahora, ¿qué pasa si al momento de presentar los documentos para perfeccionar, no presento los documentos completos o no presento los documentos de forma adecuada? En ese tipo de casos, la entidad puede otorgarte hasta 4 días para subsanar los requisitos. Y dentro de los 2 días hábiles siguientes de presentar los requisitos de esa subsanación, pues se perfecciona el contrato. Y se sigue el mismo procedimiento. Si no te cita, el postor puede requerir el perfeccionamiento del contrato a la entidad en un plazo de 5 días, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esos detalles. No es que gané la buena pro y espero que la entidad buenamente me cite, ¿no? Tengo que estar muy atento con la presentación de los documentos, como también la citación de la entidad para perfeccionar. Y aquí no es que existan 1 semana, 2 meses para firmar el contrato. Son 2 días o 2 días de subsanar las observaciones si la entidad me ha observado los documentos. Un mito que siempre hay es si las cartas fianzas es un requisito que es subsanable o no. Sí, sí es subsanable, ¿no? Debe presentarse al momento de perfeccionamiento. ¿Qué pasa si omito en los 8 días presentar la carta fianza o garantía de fiel cumplimiento en ciertos casos o en ciertos contratos? Recordemos que no en todos los contratos es requerir una garantía de fiel cumplimiento en forma de carta fianza, ya que cuando eres una micropyme puedes pedir mediante una declaración jurada que
se te descuente en los pagos de la prestación el monto proporcional a la garantía y la entidad te retiene ese 10% hasta la culminación del contrato. Si hubiese penalidades que están cometidos, se puede hacer el descuento de ese monto o en todo caso el proveedor paga. Entonces tenemos varios escenarios al respecto con relación al propio perfeccionamiento, ¿no? ¿Cuándo no se perfecciona el contrato? Cuando se pierde la buena pro, es decir, cuando también el postor no presenta los documentos en los 8 días, no presenta nada, pierde automáticamente la buena pro. No hay subsanación de la no presentación de perfeccionamiento, no hay que te doy 2 días para que presentes todo, ¿no? Si no presentaste en los 8 días nada, entonces pierdes la buena pro. Y eso trae consecuencias, ¿no? La entidad te puede iniciar un procedimiento sancionador ante el Tribunal de Contrataciones. Ahora, ¿qué pasa en los casos de consultoría, no? Si no se perfecciona dentro de los 3 días, se requiere el segundo postor que ocupó el segundo lugar para perfeccionar el contrato. Si no hay, se lo declara desierto. En el caso de servicios y obras también pasa lo mismo, ¿no? Se califica que ocupó en segundo lugar para que ocupe, ¿no? Entonces siempre hay una salida, pero como digo, hay 2 instrumentos, ¿no? La negativa justificada de contratar de la entidad y la negativa injustificada, ¿no? La negativa injustificada te libera al proveedor de continuar. La negativa justificada ya no es exigible el contrato, ya no se firma. Ahora, ¿yo puedo cuestionar esos actos? Sí, los puedo cuestionar. Ahora, el proveedor puede justificadamente alegar no suscribir el contrato con la entidad, también. Pero ahí viene la carga probatoria o lo más difícil, ¿no? Por el lado del proveedor, sí tiene que ser una causa razonable e imputable para que pueda ser justificada, para que la entidad no te inicie un procedimiento sancionador, ¿no? Eso es bueno mencionarlo, ¿no? Ya que, digamos, si tú haces eso, estaríamos haciendo buenas pros temerarias, ¿no? Alguien que gana, que después diga ya no quiero, entonces pones en riesgo la cadena de abastecimiento público, ¿no? Ya que para que se convoquen los procedimientos y todo, tienen plazos que la administración está siguiendo, ¿no? No tan perfectamente a veces, pero están ahí. Ahora, al igual que para perfeccionar, hay que tomar en cuenta que las modificaciones del contrato son posibles. Muchas personas piensan que los contratos sujetos a la ley de contrataciones no son modificables, no, por el contrario, muchas veces pueden surgir diversos tipos de modificaciones al contrato. Pueden ser modificaciones en los alcances de la ley y normativa de contrataciones, pueden ser modificaciones por orden de la entidad, pueden ser modificaciones a solicitud del proveedor o contratista, o de mutuo acuerdo para alcanzar la finalidad del contrato de forma oportuna y eficiente, en cuyo caso la entidad tiene que aprobarlas, ¿no? Entonces, hay modificaciones, podemos ver, unilaterales y bilaterales. ¿Quién puede hacer modificaciones unilaterales a un contrato sujeto a la ley de contrataciones? Únicamente el Estado. El privado no. Para el privado, ¿qué puede solicitar muchas veces? Las modificaciones. ¿En qué casos usualmente? Cuando se esté afectando el equilibrio económico del tipo financiero del contrato, ¿no? O se esté afectando la finalidad para alcanzar el contrato, ¿no? Por ejemplo, tengo una contratación de bienes donde ofrezco uniformes de cierta tela y calidad, y cuando voy a confeccionar los uniformes como proveedor veo que no tengo la tela suficiente, y para compensar la situación ofrezco a la entidad una tela de calidad superior al mismo precio, ¿no? No estoy afectando la finalidad pública, estoy dando un bien de mayor calidad, pero esa modificación me la tienen que aprobar la entidad. No basta que yo se la comunique y la haga, porque si no, al momento de entregar los bienes, me lo va a observar. La pregunta es, desde el plazo en que yo solicito el cambio hasta que la entidad me apruebe, ¿puede generar una solicitud de ampliación de plazo contractual? Podría. Depende mucho, ¿no? De cada situación, ¿no? Si no pido la ampliación de plazo, ahí viene el tema, ¿no? Ahora, recordemos entonces que las modificaciones bilaterales o unilaterales muchas veces van a necesitar el asentimiento o la decisión de la entidad. Pero ojo, cuando la entidad realiza modificaciones unilaterales, no es que lo haga en un acto discrecional, en un acto de soberanía o arbitrario, no.
lo hace por razones o causas debidamente motivadas. No lo hace porque hoy día me nació la gana de hacerlo y punto. No, por el contrario, para reducir prestaciones o para aumentar prestaciones, se requieren informes técnicos legales que justifiquen esas modificaciones. No es así que el Estado lo hace directamente y punto. Muchas de estas modificaciones contractuales convencionales requieren informes técnicos legales, donde muchas veces estos informes técnicos lo que van a buscar es justificar la necesidad de modificar, cumplir con la finalidad del contrato, que no se cambien los objetos esenciales de la contratación, que se sustenten hechos sobrevinientes a la presentación de la oferta que no sean imputables a las partes. Ahora, en muchos casos, por ejemplo, cuando estamos en contratos de obra o contratos de supervisión, vamos a requerir la participación de terceros. Ahora, las adendas o modificaciones, al igual que los contratos, se registran en el SEAS. El Sistema Electrónico de Contrataciones Estatales es un mecanismo de publicidad y transparencia de las compras estatales. Otra cosa es que muchas entidades públicas no cumplen con registrar la información en el SEAS por desconocimiento, ignorancia, o por no tener la capacidad técnica, logística de personal para hacerlo posible, ¿no? Si todos estuviéramos centralizados, todos tendríamos información en tiempo real de lo que el Estado contrata, ¿no? Entonces las modificaciones al contrato sí son posibles, ¿no? El artículo 34.1 de la ley que está al lado derecho permite las modificaciones siempre que no afecten, ahora las modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero, ¿no? Caso contrario, debe haber una compensación económica, ¿no? Por tanto, podemos clasificar que las modificaciones del contrato pueden ser de dos tipos. Las modificaciones del tipo convencional, que requieren acuerdo de las dos partes, y las no convencionales, en las cuales son la solicitud de parte y la entidad es la que decide si corresponde o no. Una ampliación de plazo, una adicional, una reducción, no requiere una adenda. Yo no requiero una adenda en el cual estoy de acuerdo el proveedor para reducir las prestaciones. Basta que solo emita la resolución y se lo comunique. Aquí el proveedor no puede alegar, no firmé una adenda, no estoy obligado a hacerlo. No. Ya la propia norma te señala que estás obligado a reducir o aumentar tus prestaciones también. Bueno, si aumentas te puede convenir, ¿no? Vas a generar más stock, es algo que te genera un sobrecosto, ¿no? Ahora, ¿esas modificaciones podrían generar ampliaciones de plazo? Podrían generar. ¿Cuáles son los límites, no? Porque todo tiene un límite. Si implica variación de precio, el titular de la entidad tiene que aprobarla. Ahora, cuando no resulten aplicables adicionales, reducciones o ampliaciones, las partes también pueden acordar otras modificaciones al contrato que deriven del perfeccionamiento de hechos sobrevinientes, ¿no? Siempre que permitan cumplir la finalidad o el objetivo del contrato. Ahora, el contrato puede ser modificado cuando el contratista ofrezca bienes o servicios con iguales o mejores características técnicas, siempre que tales bienes satisfagan a la entidad. No basta que yo diga, te ofrezco esto y punto. No, la entidad tiene que manifestar que se encuentra de acuerdo con ese cambio. Ahora, todas modificaciones no varían las condiciones que motivaron la selección. Por ejemplo, pueden no variar el plazo, pueden no variar el pago. Si, por ejemplo, yo ofrezco un bien superior que hace que el bien valga 3 veces más, no implica que la entidad me tenga que pagar 3 veces más. Salvo que estemos en una situación de restablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato. ¿En qué casos usualmente se da? Cuando, por ejemplo, por actos de Estado, de un día a otro se modifica, por ejemplo, el régimen de tributación, tipo el IGB, tipo el impuesto a la renta. O cuando existe una nueva carga laboral o un aumento en la RMB. Por ejemplo, cuando hubo el aumento de la remuneración mínima vital, los contratos tuvieron que ser reajustados. O cuando estoy sujeto a un contrato de suministro con bienes de periodicidad en los cuales están sujetos a índices de indexación, ¿no? En cuyo caso sabemos muy bien que para ese tipo de bienes indexados tengo que ver los precios referenciales que publica el Instituto Nacional de Estadísticas en el peruano sobre ciertos productos, ¿no? Como por ejemplo, hoy día conocemos la situación de los contratos de combustible, ¿no? Imagínense un proveedor que ha contratado hace un año el suministro de combustible, imagínense cómo estaría el día de hoy con los precios. Definitivamente ese tipo de contrato ha tenido que sufrir o tener algún tipo de reajuste o cláusula de indexación, de todas maneras.
porque no se puede continuar con el mismo precio del momento que se contrató, ya que la situación del precio es diferente al día de hoy, ¿no? Entonces hay bienes que tienen esa volatilidad en los precios, ¿no? Ahora, con relación a otro punto, ¿no? Los efectos del cumplimiento. Así como hemos dicho que hay modificaciones contractuales, lo importante cuando estamos en medio de la ejecución del contrato, ¿qué cosa es? Si somos proveedores, cumplir. Cumplir con nuestras obligaciones o tener claro cuáles son nuestras obligaciones contractuales. Y ahí viene mucho el detalle de coordinación, ¿no? Si algo no está puesto en el contrato, si algo no está puesto en los términos de referencia, ahí tengo que tener una alerta si eso se debe hacer o no. Por eso requiere el acompañamiento, ¿no? Muchas veces las palabras, como dicen, se las lleva el viento, ¿no? Y hay muchas entidades que muy mal, a veces todo lo comunican verbalmente y cuando quieren el proveedor reacciona ya es muy tarde, ¿no? Por ejemplo, si tú entregas una prestación y no se te da la conformidad y pasan 3 meses y es un tema de negligencia tuyo el no haber utilizado los mecanismos que la norma te da. Si tú solamente dices, le crees a la entidad y dices, espera que ya te vamos a pagar, te dicen, la próxima semana, el próximo fin de mes, el próximo mes sin falta. No, no, eso no existe. Esas son conductas muy, muy coloquiales. El procedimiento formal no es así. Por ello, los efectos de cumplimiento del contrato obligan a que la entidad tenga que emitir conformidad en un plazo, o obliga a que la entidad en un plazo te comunique las observaciones. Y luego que se emite la conformidad, que lamentablemente no es un acto que las entidades están obligadas a comunicar al proveedor, recién ahí surge la obligación de que el proveedor remita su factura. Muchos proveedores, por un tema de ignorancia, al momento de entregar la prestación mandan su factura, pensando que están contratando con un privado, ¿no? Como si fuera el privado, te entrego el bien, recepciono y te mando tu factura, lo cual es normal y es un uso y costumbre comercial, pero con el Estado, si tú eres proveedor no puedes hacer ese uso, porque posiblemente se retrase tu pago, porque posiblemente como no sepas, tal vez hay un procedimiento de conformidad, y que no sabes también que también un procedimiento para pagar. No es que, digamos, págame después de la conformidad. No, tienes que revisar las bases. Es un procedimiento, ¿no? Y te piden una factura. Ahí es donde vienen los famosos cambios de factura, ¿no? Cambia la factura. ¿Y qué pasa si aparte es el IGB? Estaba a fin de mes y lo incluiste. Te perjudicaste, pues. Entonces ahí son varias razones que puede ocurrir que los proveedores, por un desconocimiento, por utilizar prácticas que usualmente en el sector privado las podemos realizar, con el Estado no podemos hacer eso. O confía en la palabra, ¿no? Si no te da la conformidad, tienes que mandar una comunicación. Tienes que alertar a los órganos de control si no se ha cumplido con la condición. Y si no, iniciar los mecanismos de solución de controversias que te da la ley. Pero nunca dejar que consientan. Si dejas que consientan, y ya cuando te estás asesorando con una abogada después de 5 meses, el abogado te dice, bueno, usted debió haber iniciado esto hace 4 meses atrás. Lo barato sale caro. Entonces, por eso es importante el acompañamiento, ya a través de una voz, sino un asesor que conozca temas de contrataciones al detalle. No alguien que te facilite ni te viabilice el pago interno, ¿no? Eso no. Yo no te he dicho busca un contacto de la entidad, no. Te he dicho alguien que conozca contrataciones. Eso es algo diferente, ¿no? Entonces, lo barato sale caro, estimados. Entonces, entre los efectos de cumplimiento podemos tener que una de las cosas que nos exigen son las garantías. Las garantías en condiciones de Estado tienen condiciones de ser solidarias, irrevocables, incondicionales y de acción automática. El constituir garantías de una carta fianza o de una póliza de caución, que son las situaciones usuales, o retención de dinero, son las formas usuales como, por ejemplo, podemos asegurar el cumplimiento de obligaciones. Si cumplimos nuestras obligaciones, las garantías nos tienen que ser devueltas. La demora en la entrega de las garantías puede generar intereses. Entonces, los objetivos, por ejemplo, de las garantías, ¿cuáles son? Son 3, ¿no? Desincentivar y limitar el incumplimiento. Compensar a la entidad por incumplimiento a través de cobertura dineraria y asumir en ciertos casos, de una forma muy excepcional, el pago de saldos o penalidades. Por eso, en los contratos sujetos a ley de condiciones puedes tener garantías de fiel cumplimiento, garantías por prestaciones o contratos accesorios,
garantías por adelantos directos o adelantos de materiales en obras, o garantías a cargo de la entidad en los contratos de arrendamiento, ¿no? Cada uno de estos son garantías que se constituyen, ¿no? Pero en el caso de los efectos del incumplimiento, vamos a ver que puede generarse muchos problemas, ¿no? Un primer problema son la aplicación de penalidades. A veces por incumplimientos injustificados. Hay proveedores que porque dicen no me pagan la primer pago, suspendo el servicio, ¿no? Ahí te están aplicando ya con eso penalidades de entidad. Tal vez no te lo apliquen en el mes. Recuerda que la aplicación de penalidades puede ser hasta con el último pago. La entidad no está obligada a aplicarte penalidad con la prestación que se ha retrasado. Esa es una atribución que tiene el Estado, ¿no? Eso tienes que tener muy en cuenta. Pero cuando aplicas penalidades distintas al retraso por la mora, la norma sí te exige que sean, en el artículo 161, que sean objetivas, razonables, congruentes y que tengan razonabilidad con el objeto de la convocatoria, ¿no? Ahora se puede acumular hasta el 10% de penalidad y la entidad, si lo quiere, si lo desea, si lo considera conveniente, si se acumula el 10% de alguna de estas, se puede resolver el contrato. Como también puede continuar la ejecución del contrato, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se acumulan más penalidades? ¿Puedo reclamar si soy entidad? Sí. Puedes pedir una indemnización, inicias un arbitraje y pides una indemnización por el monto no cubierto por la penalidad, ¿no? Por los daños y perjuicios generados por el retraso en el cumplimiento de prestaciones, ¿no? Si al final en el contrato se genera penalidades por el 30% del contrato o 40%, ¿no? Ahí ya tienes que evaluar. En la penalidad por mora veremos que el 162.1 establece una fórmula muy interesante. Esta fórmula de aquí lo que genera es la aplicación de las penalidades diarias, ¿no? Hay factores que son diferentes, ¿no? Para los contratos plazos menores a 60 días, se aplica el factor 40, cuando son plazos mayores a 60 días, dependiendo si estoy en obras o bienes y servicios, aplico los factores que están, a factor 0,20 o obra factor 0,15, ¿no? Esto es muy importante para la aplicación de la mora. Pero también existen otras fórmulas de penalidades, ¿no? Siempre que, como digo, sean objetivas, razonables y congruentes, ¿no? Entonces pueden sujetos de aplicación de penalidad, procedimientos de cálculo, pueden estar en función a UITs, a un monto dinerario, a un porcentaje del contrato. Y algunas pueden establecer procedimientos previos para que se apliquen o no se apliquen, ¿no? Eso es algo muy importante. Y ahí viene el detalle del sujeto responsable de hacer esto, que es el usuario. Así como también puede haber penalidades, también en algunos casos puede existir casos de resolución del contrato. Y aquí mucha atención. La entidad tiene diversos mecanismos como resolver el contrato. El proveedor no. El proveedor puede resolver de tres formas: mutuo acuerdo, incumplimiento de obligaciones esenciales o incumplimiento de pago. En esos tres casos, el proveedor puede resolver. En cambio, la entidad puede resolver por mutuo acuerdo, casos fortuitos o fuerza mayor, por incumplimiento de la ley, reglamento u obligaciones contractuales que considere conveniente percibir. Entonces hay que tener mucho cuidado. La entidad tiene más herramientas para resolver que tú, si eres proveedor. ¿Y cuál es el procedimiento que la norma te dice? Las comunicaciones son notariales. Te pueden dar de 5 a 15 días para que subsanes. Si vencido ese plazo, persiste el incumplimiento, se manda una segunda comunicación notarial donde se resuelve el contrato de forma total o de pleno derecho. Sobre esa resolución, si yo considero que es indebida, irregular, no congruente a derecho, puedo iniciar el mecanismo de solución de controversias, que es la conciliación del arbitraje. Ahora, si yo resuelvo por acumulación máxima de penalidad, basta una sola comunicación notarial. No necesito un careo, no necesito trasladar a otras partes para que si está de acuerdo o no, para que conozca la penalidad. No, basta que comunique, ¿no? Entonces puede haber ese procedimiento de resolver. Pero también puede generarse también, no solo la resolución que mata la relación, también puede generarse que el contrato se esté ejecutando adecuadamente, pero se genera un vicio que va a generar la muerte del contrato, que es la nulidad. ¿En qué caso se podría dar la nulidad? Por ejemplo, cuando existe un contrato sin procedimiento de selección previo, o en el caso de contravención del artículo 11, cuando contrato con una persona impedida de contratar con el Estado, o cuando por una fiscalización posterior
se descubre documentación falsa o inexacta, que es transgresión del principio de presunción de veracidad, o cuando a pesar de que hayan apelado la buena pro, hay perfeccionar el contrato, ¿no? O cuando estoy en una situación de un procedimiento de selección de colaboración directa y no se han cumplido las condiciones y he celebrado el contrato, o no utilizar los procedimientos de selección o métodos de la ley para la contratación, ¿no? En esos tipos de situaciones se puede declarar nulidad, ¿no? Lo cual genera responsabilidad también en la entidad y también genera el no pago de las prestaciones al proveedor, a pesar que se haya cumplido de forma adecuada, eficiente, sin penalidades, sin situaciones de incumplimiento que se aperciban, ni nada de ello, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que esta figura de la nulidad muchas veces puede matar a los contratos que están sujetos a la normativa de contrataciones, ¿no? ¿Y cómo es el procedimiento? La nulidad la declara el titular de la entidad. Esta nulidad se notifica mediante una carta notarial con copia fedateada de la resolución. Y ahora, si no estoy de acuerdo sobre esa nulidad, tengo 30 días para discutir en un arbitraje. No la puedo discutir en conciliación porque la nulidad de los contratos no está sujeta a ser una materia conciliable. A diferencia de que sí es sujeto a un procedimiento arbitral de los mecanismos de solución de controversias, ¿no? Entonces, digamos, tenemos varios escenarios en ejecución contractual a considerar, tanto por el cumplimiento como el incumplimiento, ¿no? La recepción y conformidad, la resolución de contrato, la nulidad, ¿no? Pueden ser elementos que podrían afectar nuestra relación contractual, ¿no? Bueno, he tratado de ser un poco breve y dejar los 15 minutos que justo los organizadores me han pedido. Les agradezco haberme escuchado el día de hoy, en esta mañana, y estoy muy atento a cualquier tipo de pregunta que deseen realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Tenemos una pregunta en el Zoom que nos dice, en el caso de garantías de fiel cumplimiento que se han retenido de las valorizaciones de obra y que habiéndose aprobado la liquidación de obra no son devueltas por la entidad, ¿se puede pedir el reconocimiento de intereses? Sí, claro, al momento de discutir el tema de la valorización, de la liquidación, ahí tengo que pedirlo, ¿no? Si, por ejemplo, por alguna razón me pagan los saldos de la liquidación, ahí podría incluirlo, ¿no? Y luego de ello solicitar la devolución de la garantía. Si no me ven la garantía, tendré que iniciar un arbitraje relacionado a la devolución de ello. Igual como el Perdón. tema del pago tardío, ¿no? Por ejemplo, tengo la obligación de que me paguen y la entidad se demora más de los 15 días que señala, también puedo exigir el pago de esos intereses. Puede ser problema, que muchas veces dicen, por un pago de 400 o 600 soles inició un arbitraje como que el costo-beneficio no pondera, ¿no? Entonces lo mismo puede pasar con el tema de los intereses de la garantía, ¿no? No va a ser muy eficiente un mecanismo, ¿no? Si existiese algún mecanismo mucho más rápido para efectivizar eso, sería más eficiente iniciar un arbitraje, tal vez un arbitraje del tipo acelerado o algún otro mecanismo de reclamación que tal vez la norma de contrataciones contemple, porque la norma solo se quedó, sí, puedes reembolsar los intereses, pero ¿qué pasa si los intereses son ínfimos y la entidad se demoró en pagar? Gracias. Claro, doctor. También tenemos una pregunta desde el Facebook de nuestro amigo Valen Reza, que nos dice que muchas veces las entidades no firman en 2 días. ¿Y qué hacer en ese caso? Si no firman en los 2 días en el tema del perfeccionamiento, lo que debemos hacer es mandar una comunicación nosotros solicitando el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Y darles un plazo de 5 días. Si no cumplen con ello, yo puedo mandar otra comunicación en la cual les puedo informar a la entidad, ya me encuentro liberado. Ahora, ¿qué pasa si el proveedor realmente tiene el interés de ejecutar la contratación? Porque como dije hace un momento atrás, ningún proveedor es filantrópico para postular para no ejecutar el contrato. Puede ocurrir que la entidad te responda de forma tardía, ¿no? Pero ocurre muchas veces, prepara el contrato y ha pasado, te lo pone con fecha anterior y te dice firma. Si no firmas, voy a decir que tú no has querido firmar el contrato y vas a perder la buena pro, ¿no? Te devuelve te invierte la figura que tú hiciste, ¿no? Se demoró en entregarme el contrato, mandé mi comunicación y ahora la entidad
de una forma un poco pintoresca, te dice, vamos a firmar sí, pero vamos a poner con fecha anterior, para no tener yo responsabilidad. Bueno, en ese tipo de casos tú tienes la obligación, bueno, de dejar constancia de esa situación. Uno, dos, informar al órgano de control que nunca firmó ningún contrato. Ahora vas a decir, muchas veces, señor Rosales, los órganos de control están coludidos con la entidad. Bueno, si el órgano de control tú consideras que puede estar coludido, informa a la Contraloría para que haga una investigación. Entonces, hay varios mecanismos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la recomendación que te doy? Deja constancia de la situación, deja constatación con notario de la fecha que está firmando, que te están haciendo firmar un documento de hace una semana atrás. Si no tienes notario, juez de paz. Si no tienes eso, deja certificación que sea con la policía, pero con alguien que te permita certificar esa situación, ¿no? Y con ello podríamos tener en cuenta esa situación para que luego más adelante no me apliquen penalidad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta, también desde el Facebook, que nos dice, en caso exista una modificación del contrato sobre las características del bien, ¿es consecuencia obligatoria hacer un nuevo cronograma de entrega? No necesariamente. Sí, justo sobre eso señalar, porque solo se está cambiando el bien, no se está cambiando los plazos de la ejecución contractual. Para eso tendrías que pedir, si por ejemplo, para tú solicitar el cambio, tú lo pediste en enero, el contrato es hasta julio, y la entidad te va a contestar en junio, recién el cambio, puedes alegar que ahí la falta de respuesta de entidad te generó una situación de retraso en el programa de ejecución de entrega del contrato y pides tu ampliación de plazo, pero no genera automáticamente el cambio del bien, cambio de plazo, como tampoco el cambio de bien, aumento de precio. Si hay una variación de precio para una razón, una situación razonable, como por ejemplo un bien sujeto a indexación o reajuste, entonces ahí va a ser diferente. Por eso yo decía en la presentación que la modificación de precios sí la tiene que haber la entidad. ¿Y puede haber modificación de precios? Sí. ¿Puede haber modificación de plazo? Sí. ¿Puede haber modificación de cronograma de ejecución? Sí. Pero la sola modificación del bien no implica las demás, necesariamente. Gracias. Gracias, doctor, por absorber las preguntas de nuestros participantes. Bueno, creo que con esto hemos culminado el webinar del día de hoy. Eh, a los participantes les hago recordar que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, en LinkedIn también estamos. Recordarles que sábado a sábado tenemos webinars con temas de arbitraje y también de JRD. Y bueno, doctor, agradecerle una vez más su participación y también contamos con usted siempre para que sigamos actualizando estos temas. Encantado, como siempre. Muchas gracias Que a Ancahuá tengan por la invitación. que tengan un buen sábado. Gracias Bueno, a todos. ya nos despedimos con todos. Muchas Gracias. gracias, doctor. Hasta luego. Muy buenos días a todos. Gracias.